ahora, Señor amado, te presentamos, Señor, esta palabra, Señor amado, que viene de tu parte, Señor. Creo, Señor amado, y confío, Señor, que va a ser una palabra que va a edificar, Señor amado, que tu Espíritu Santo hable, Señor, a los corazones, Señor, que no sea yo, sino que seas vos, Señor amado, obrando en cada corazón, Señor. Y creo, como dice tu palabra, Señor, que la palabra, Señor amado, que vos enviaste no va a volver vacía, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos saben que tenemos un Dios misericordioso? Amén. Saben que una de las cualidades de Dios es que es misericordioso. Es algo que el diablo no tiene. El diablo no tiene misericordia, pero Dios sí. El diablo no tiene amor, pero Dios sí. Es algo que el diablo no puede imitar, el amor y la misericordia. Y saben que estaba leyendo la palabra y me llamó la atención que leí en Génesis, traté de leer los libros históricos en el Nuevo Testamento todo, y me llamaba la atención que Dios aplicaba misericordia cuando el pueblo peor se portaba. Cuando el pueblo peor se portaba, aplicaba, primero sí corregía, pero después ahí es donde Dios aplicaba misericordia. Me llamaba la atención eso. Por ejemplo, en Jueces, si uno lee Jueces, va a ver que pecaban, venía castigo, pedían misericordia, la misericordia de Dios venía, y Dios mandaba jueces, y había siempre constantemente, el pueblo pecaba, se arrepentía y pedía a Dios misericordia, y Dios volvía a perdonar. Y ahí para que vean, esta no es la palabra central, pero Jueces 2:18 es donde dice, 2:16 al 18. Acá. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Ahí les puse el versículo ese para que vean que cada vez que el pueblo los tenía hasta acá Dios en pecado, Dios corregía, porque Padre que ama corrige a sus hijos, pero después era como que hacía un lado del enojo y está bien, igual te sigo amando. Y eso es lo que Dios me habla de la misericordia. Porque también tenía razones Dios para enojarse. Dios tenía razones para enojarse, no es que se enojaba, tenía razones, y me llamaba la atención que la misericordia no es amar al que me ama, la misericordia es amar al que no me ama, al que más me cuesta amar, ahí es cuando se aplica la misericordia. Y les voy a leer Isaías 54, 7 y 10, que este mensaje, esta palabra me encantó, para que vean qué grande que es el amor de Dios, a pesar de que le fallemos, Dios siempre nos ama. Dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Eso es misericordia. ¿Tenía razones Dios para enojarse? Tenía. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Y le quería mostrar esta palabra por si alguien en algún momento se ha equivocado, le ha fallado a Dios, que el diablo va a venir a acusar, pero cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, acuérdense esta palabra, sí, ofendimos a Dios, pero la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas. ¿Por qué? Porque pecamos. Imagínense, hoy pensaba, la misericordia de Dios es como si fuera como una capa protectora que cubre mi vida de la ira de Dios. Hoy se me venía eso. Porque si Dios no renovara la misericordia todas las mañanas, ¿saben qué? Dice en Lamentaciones, si no fuera por las misericordias de Dios estaríamos consumidos. O sea, eso es misericordia, que le fallamos y Dios nos sigue amando. Que le fallamos, Dios hace un costado el enojo, corrige, sí, pero yo me imagino, no sé, por ahí los padres, a mí mi mamá me decía, no vas a comer, me retaba, me daba un saque, y me decía, y no vas a comer a la noche.
Y yo decía, me va a llamar a que coma. No me va a dejar sin comida. Y yo me iba arriba, ahora estoy arriba, me iba a mi pieza, y venía mi mamá, Tamara, a comer. Me decía, enojada seguía, y tenía razón para enojarse. A comer, me decía. O me acuerdo en su momento cuando yo salía a la noche y volvía y me dejaba la comida lista. Y se enojaba conmigo. Y me acuerdo que la comida nunca faltaba. Eso es misericordia. Yo lo traía al plano de los padres e hijos. Y en Habacuc, dice, en Habacuc 3:2, dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Entonces cada vez que yo leía, cada palabra que Dios me daba me decía la misericordia, ¿cuándo la aplico? Cuando el pueblo se ponía a adorar otros dioses y se volvía de alguna manera mi enemigo. Ahí aplicaba misericordia, amar a pesar de, eso es misericordia. Y yo hice como una pequeña definición al ver todo lo que Dios me mostraba. El hijo pródigo se fue, hizo lo que quiso y el padre dice que fue movido a misericordia. Porque tenía razones de enojarse, sí, pero el amor fue más grande que su enojo. Y Dios con nosotros es igual. Entonces, al ver todo esto que Dios me mostraba, que Dios se enojaba y hacía un costado el enojo para seguir amándonos, armé como una pequeña definición. Misericordia, entonces, se podría decir que es hacer a un lado el enojo con las razones de enojarse para decidir compadecerse y amar al que menos merece. Cuando yo no merezco, Dios dice, me corrige y dice, bueno, hasta acá llegó mi corrección, te sigo amando y te voy a dar otra oportunidad y al otro día y pasado mañana, todos los días me va a dar una oportunidad. Eso es misericordia. Y me ponía a pensar, es una mezcla de 4 cosas, es una mezcla de amor, perdón, paciencia y bondad. Eso es la misericordia, porque como Dios me ama, me perdona. Y cuando me perdona, en su paciencia hace un costado el enojo y muestra su bondad conmigo. Eso es la misericordia que Dios me tiene. Otra cosa que me decía Dios, la misericordia se aplica, como les decía, en la enemistad o en la ofensa. Porque como les decía recién, amar a mis amigas, yo las amo. Pero amar a alguien que me hace daño, cuando yo logro amar y con hechos muestro que lo estoy amando, ahí la misericordia de Dios está en mi vida. Dios hacía eso, los amaba y cuando pecaban, el pueblo de alguna manera se ponía enemigo de Dios. Vieron que dice Santiago, no se puede ser amigo del mundo porque vas a ser enemigo de Dios. Es la misma. En ese momento que el pueblo de alguna manera se pone en enemistad con Dios por tanto pecado, lo ofendían a Dios, lo tenían hasta acá, los corregía y hacía un costado del enojo y seguía amando por sobre eso. Dice, por un momento sí me enojé, pero dice, te voy a recoger. Y dice, escondí mi rostro. ¿Cómo es que decía recién? Pero Dios te sigue amando. Algo más profundo de la persona de Cristo. ¿Dónde más me daba? Lucas 6, 27, 36. La amistad se aplica, la misericordia se aplica en la enemistad y en la ofensa. Hay una palabra que dice, que dijo Jesús, le dijo a los discípulos, sean misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Y yo la otra vez, hace un montón, la había leído a la palabra ese pedacito, y yo pensaba, de tal palo, tal astilla. Sea misericordioso como nuestro Padre es misericordioso. Si yo digo ser hija de Dios, tengo que tener y ejercer la misericordia. Pero yo cuando leí ese versículo, yo dije, sí, amén, qué lindo. Pero me puse a leer antes. Y vamos a Lucas 6, 27 al 36. Lo vio en los primeros versículos, que Jesús siempre existió. En el principio era el verbo y el verbo era con Lucas Dios. 6, Está diciendo 27 al 36. Y acá es donde no le va a gustar a nadie. Ahora se van. Él siempre existió. Porque es hermoso saber que Dios tiene misericordia conmigo. Y es hermoso saber que Dios me ama. Y yo le fallo y Él me ama. Pero cuando dice sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, dice antes. Pero a vosotros los que oís les digo, amen a vuestros enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva.
Y como queréis que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, obviamente que si yo sé que una persona me va a devolver lo que le prestó, se le voy a prestar. Pero a ese que voy a decir, no, este no me lo va a devolver más. Se miraron algunos. ¿Qué onda? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y ahora dice, amen a vuestros enemigos y hagan bien, y presten, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y ahora sí dice, sean pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Cuando yo leí eso dije, ahora entiendo lo que era la misericordia. Que es lindo que saber que Dios me ama. Pero acá lo que dice, sean misericordiosos, y antes le dice, amen a sus enemigos. Y le dice, si te quita la capa, dáselo. O sea, si una persona te quita todo lo que vos tenés, lo tenés que amar por sobre eso. Pero Dios comienza a mostrar ya en el versículo. Otra cosa que me decía Dios, la misericordia tiene que ser parte de mi identidad. Si yo soy hijo de Dios, tengo que ser misericordioso. Ahí en el 35 decía, y serán hijos del Altísimo, decía en el 35. Cuando yo amo a alguien que me hizo daño, cuando yo amo al que no conoce del Señor, cuando yo amo al que no piensa como yo, ahí estoy mostrando misericordia. Entonces quiero hablarte de lo que Jesús le dijo. Y yo leía este versículo, pero Dios me decía, sí, pero no dice solamente que sean misericordiosos. En Santiago, O sea, si hay algo que tenemos que entender, es que tiene que producirse algo dice, que viene. porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere. No dice que no sea misericordioso, dice que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios me decía que la misericordia, aparte de ser misericordioso, de decir, ¿vieron cuando por ahí ven a alguien que tiene una necesidad grande del Señor y a uno le duele? Pero Dios me decía, no solamente no solamente te quedes con ese dolor, sino hacé misericordia, me decía el Señor. La misericordia se practica. ¿Y cómo la practico? Cuando veo necesidad ajena en moverme a hacer algo, o cuando veo el dolor de una persona, a predicarle del Señor, a amarla, a suplir la necesidad que tiene. Sí, la necesidad es espiritual, pero si yo, por ejemplo, veo una persona que necesita comida, por ejemplo, voy en la calle y alguien me pide comida, ¿qué hago? Ahí tengo que practicar la misericordia. ¿Cuándo más la practico la misericordia? Cuando alguien no piensa como yo. Por ejemplo, enseñándole con amor, no peleando, discutiendo. La otra vez decía la pastora, no metiéndonos en cuestiones necias. Enseñándole, y si no quiere o no entiende, orar por la persona y mostrarle con hechos el amor de Dios. Porque a veces como que nos queremos poner ahí, tipo como en agarrarle la cabecita a la persona y que entienda todo lo que yo entiendo. Pero cuando yo amo a una persona que no piensa como yo tengo que mostrarle con hechos el amor de Dios. La misericordia se practica también cuando alguien me ofende, me lastima o me traiciona. Y como Dios, capaz que tenemos a veces argumentos. Alguien nos hace algo y decimos, no le voy a hablar más. O sí, lo perdoné, pero si no me lo cruzo, mejor. O lo perdoné, pero... Y Dios tiene razones para enojarse con nosotros, sí las tiene. Entonces Dios me decía que nosotros tenemos que hacer como Dios hace con nosotros, practicar la misericordia como Dios la practica con nosotros. Si alguien a mí me ofendió, me lastimó, me traicionó, y yo empiezo con, ¿ya le va a volver? No hay misericordia. No, el deseo de vengarse no es ser misericordioso. O, Dios me va a defender, voy a esperar que me defienda el Señor. Tampoco. Sí, Dios nos va a defender el Señor. Pero también tengo que orar. En su momento me pasó algo con alguien y Dios me defendió, pero yo dije, Señor, ten misericordia, porque yo a la persona la amo. Y Dios me decía eso.
teología, puntualmente ahí, años de cuando alguien me moral ofende, así como yo ofendo a Dios, pónganse a el nuevo pensar, nacimiento es algo y Dios misterioso. me ama a pesar Pero de no la por ofensa, eso yo tengo no que es amar a la real. persona a pesar de la ofensa. Escuchen, ¿Y cómo la vida, practico a la ¿qué creen? misericordia en ese caso? Empiece Y a ahí orar está la por esa lista persona de que le hizo mal. condiciones. Yo le ¿Alguien me lo aseguro pidió? y le aseguro, porque me pasó, que cuando usted ora por una persona y va y la bendice en oración Y con el como Señor, Señor, te Moisés pido levantó la la perdono y te pido serpiente que en la el bendiga. desierto, Y cuando empieza así la es oración a necesario bendecir que a el la Hijo del persona, Hombre a sea pedirle a Dios levantado, para que obre en su vida, para que todo aquel que en él cree el rencor se va. no se Dios pierda, hace la obra porque mas usted está tenga vida bendiciendo a la eterna. persona. Así serle sincera con el Señor. Ser sincera El con el libro Señor, de decir, me Números lastimó, no me narra gustó. Pero yo la bendigo porque así como vos me amás, yo tengo que el amar libro- a el libro pesar de, ese es el Números amor de narra Dios. una experiencia, Porque una si yo situación amo que cuando vivió me el hacen pueblo, bien, donde a es causa como del un amor pecado y la natural, es un amor desobediencia, humano. serpientes Pero salieron y cuando yo comenzaron decido a amar y morderlos y actúo morir. en misericordia después del Y perdón, Moisés porque uno a veces va a dice, Dios, sí, yo lo consulta perdoné, qué hacer, pero tenía 3, 4, que no venga 5, cuando me 6 cosas necesite. para hacer. Una, podrían salir corriendo, irse Yo a lo otros perdoné, lados. Dos, pero después que no me podría venga a haber dicho, buscar. bueno, Y busquen yo pensaba, algún aceite pónganse a y pensar, empiecen a ¿qué es lo ponerse primero que algún se le viene antídoto. cuando una persona lo Tres, lastima y le pasa algo esconderse malo dentro de a la esa casa persona? esperando que ninguna serpiente les llegara. Pero Dios Eso le dijo, pasó, ¿por qué? vas a Claro, hacerte una serpiente lo que de sembró bronce cosechó. y la vas a y todo aquel Sí. que pueda mirar a ella. Bueno, no. cuando vienen esos como de disfrutar ¿Sabe el que mal de la único persona que te requisito hizo mal, para poder ahí hay nacer como de que es un nuevo ruidito. al reino No, de yo Dios tengo que ser no son misericordioso. mis obras, Yo le digo no porque me ha son mi pasado. moral, Veo a una no persona son que en mi su momento me hizo religiosidad, mal no son y mis como años que, de oh, iglesia. qué pena, porque... El único requisito para nacer Y ahí de tenemos que ser nuevo misericordiosos. es creer. Estar cuando El esa nuevo persona me nacimiento es necesita. algo Si una que se persona da, me lastimó, se da. cuando yo lastimo a Dios, Aquel Dios que está va a dar a conmigo. luz, no Amén. está un Cuando una año persona me dando a luz. lastime, me Nació, ofenda, me haga lo que me nació. haga. Si yo tengo el Eso amor de es Dios que produce y el día la que fe esté mal, en ahí el se va a ver mi amor por Dios. Un El día que esa nacimiento persona que me hizo del mal cual a la pase partir de feo ese momento y la le Biblia, le por digo, allí porque la Corintios tuve que dice, vivir, vieron que el que predica tiene que vivir la palabra, si no, no puede. las cosas viejas Cuando la pasaron, persona que le hizo mal todas está en un hechas, mal momento, todas las cosas son hechas ahí se va a ver si uno es nuevas. misericordioso. Por eso Y ni 1:12 decirle, dice, bueno, "Mas acá a estoy, todos querés los un que hombre le para llorar, recibieron, llora acá. a los que creen en su nombre, Vamos y te les dio acompaño. derecho, Y acompañar y les estar dio con la potestad persona. Ahí se ve, de ser así se actúa la llamados misericordia. hijos de Dios". La Hablando pregunta bien de esa persona. es, ¿han nacido Cuando de una nuevo? persona me hace algo en general, obviamente, ¿qué hacemos? Nos descargamos con la mamá, con el amigo, con... ¿Qué confía? Pero Dios me decía así, también hablar, no dejar que hablen mal de esa Nicodemo persona es confiaba en su misericordia. moral, El otro día su me pasó religiosidad. que una persona que me había Confiaba ofendido, en cumplir todos me los dijo rituales. otra persona, ¿y qué te hizo? Así que Y de como que me noche va con buscaba. preguntas aquí. No te voy a decir, le Es más, dije. no alcanza Y a me mordí entender, porque le voy a no ser podía sincera, uno asociar en quiere, su ¿eh? mente, porque Ah, no tenía apertura y me para mordí y le dije, no te voy a hablar mal de él, hombre porque viejo, no, van a ser. eso es misericordia. De nuevo, hay que volver al bien. ¿Y por qué no pensaba yo hacerle un regalo? De la ley. Ahí no A le gusta a nadie. veces nosotros Una vez acá vino un vivimos pastor y dijo, y en hágale un regalo bien caro para que, para que quedamos se dé ahí cuenta. rondando, Un mensaje de creyendo aliento, que ya está todo un como mensaje la diciéndole, iglesia, Dios te ama. porque hago A esa aquello, persona que me hizo mal mamá, estamos hablando, lo así como único que Dios va a abrir a mí me sigue amando y me sigue aguantando y me sigue levantando. nuevo nacimiento. De la misma manera yo tengo que, por eso dice, amen a sus enemigos y después dice, sean misericordiosos, así como nuestro Padre es misericordioso. Allí en la cruz del Calvario. Pero estas cosas puntualmente en la ofensa Que se usted y pueden yo lograr debemos predicar. de dos maneras. Si yo tengo dimensión del perdón de Dios sobre mi vida y de la misericordia que Dios tiene sobre mi vida. Si yo no tengo dimensión de todo lo que Dios me perdonó, no voy a poder. Usted venga Porque con Dios su me mano, perdona, pero si usted yo no puede lo creer veo, que Jesús murió vamos a por su suponer pecado. Usted venga que yo le debo desliete a la quien va a pastora, hacer no la sé, transformación, que va a 8.000 hacer el pesos, cambio, el ¿no? que va a llevar Del año a pasado, una ¿no? nueva vida, no serás tú, Y sino el viene Espíritu Rosa, de Dios, que y Rosa a mí pondrá me sobre debe tu 200 vida pesos. esa nueva Esto le hace acordar la identidad, palabra de ese los dos nuevo deudores, ¿no? ser, Pero lo voy a esa hacer acá nueva práctico. naturaleza. Y yo, pastora, ay, empezar no a me espera buscar hasta el las otro cosas mes, de le junto los arriba. 8.000, le voy dando de a 100 Escuche. pesos. Y la pastora, Porque bueno, mientras está bien, estemos pero en la y carne, después la veo a la pastora Tami, ¿me seguiremos pudiste buscando conseguir hacia la plata? abajo, Ay, no, saciarnos. pastora, no me espera la Cuando semana hemos que nacido viene. de nuevo, Bueno, está bien. cuando Y hay yo un me cruzo a nuevo Rosa. nacimiento, hay hambre, Rosa, hay ¿me trajiste ganas los 200 de pesos? conocer y vamos a ser visitados por Y el Rosa, Espíritu. no Buscar tengo, las encima, y cosas uno piensa, ay, de 200 arriba. pesos, encima re poco, no me lo Nuevo da. nacimiento.
Y pero yo le debo 8.000 pesos a la Hace mucho pastora, tiempo pero es yo más contaba porque me lo justificado, contaron porque es a más mí. plata. Se lo escuché al pastor Carlos Anacón. Y me cruzo nuevo con la pastora. Que empezó a ser ¿Tami, pudiste ajustado, conseguir los 8.000 pesos? no Ay, se no, busca pastora. vida en No me Cristo espera. para No, el que ¿sabes nace qué? en Déjalos a los 8.000 pesos. Déjalos. Amén. No, Así que si no de me alguna pagues. manera Y vamos a suponer que encima de eso ella tiene un saco hermoso, todo y me lo regala. No, encima te regalo. Me regala más. Encima de perdonarme me regala. cuando yo recibí a Jesús Y yo con el saquito hermoso, divino, voy a la casa de Rosa. en mi corazón, Y voy a la Él casa de me daba Rosa, vida tuc, tuc, eterna tuc, porque Rosa. Jesús limpiaba mis pecados. Ay, qué lindo saco, me dice Rosa, vamos a suponer. ¿Por qué no me Ay, sí, me lo regaló la pastora. puertas ¿Y por qué y debe ser porque me la paso todo el tiempo en la iglesia. Y debe ser por ahí, por algún mérito, porque siempre que me llama estoy. No puede ser que alguien te regale algo de la nada, debe ser por eso que me lo regaló. Alabado es tu nombre. Y Rosa, tenés los 200 Alabado pesos. es su nombre. ¿Con qué? Imagínense eso en una De eso ofensa. quiero hablar. ¿Con qué? ¿En qué posición De estoy eso, yo de esa para ir y relación pedirle a Rosa los 200 pesos que la pastora me perdonó 8.000 y encima me regala? Con Dios pasa lo mismo. A veces no tenemos dimensión de todo lo que Dios nos perdonó. La cantidad de pecados y los que van a venir. Hasta la indiferencia con las personas es pecado. Dice que si haces acepción de personas es pecado. Si yo digo a este lo amo, pero a este no lo amo, es acepción de personas. Y ahí mismo en Santiago dice, si cumplen la palabra que dicen amen a su prójimo como a sí mismo, hacen bien. Pero si haces acepción de personas, cometés pecado. Porque no estás cumpliendo el mandamiento. Dice, ama a tu prójimo, si te gusta la cara, la malo, si no te gusta la cara, malo. Pero si yo digo, este lo amo y a este no lo amo, es pecado. Imagínense que eso también me perdona Dios. ¿Y con qué derecho yo podría ir y decirle, entendiendo todo lo que Dios a mí me perdonó, yo no tengo no estoy en ninguna posición y no tengo ningún derecho a no perdonar a la otra persona? Y si Dios conmigo es misericordioso y estamos de pie por la misericordia de Él, a pesar de, yo tampoco tengo ningún derecho ni estoy en posición de no ejercer misericordia con mi hermano. Por eso, la única manera que uno actúe misericordia con alguien que lo lastimó es pararte y decir, pero Dios me perdonó más. Y Jesús era santo, no tenía pecado y no tenía por qué hacerlo. Bueno, cuando entiendo todo, es más fácil perdonar. Y cada vez que alguien le voy a invitar que cada vez alguien lo lastime o lo ofenda de alguna manera, automáticamente acuérdese de Jesús. Acuérdese de que Jesús pagó por sus pecados. Y ahí le aseguro que es más fácil perdonar. No se olvide. Lo segundo, la misericordia va de la mano con el perdón. Porque si hay verdadero perdón de labios y supuestamente de sentimiento, porque a veces dice uno, no lo siento, no perdona, pero si supuestamente hay perdón de labios, tiene que verse la misericordia por detrás. Porque Dios no es que dijo, la paga de pecado es muerte, sí, los perdono. No, hizo un plan de salvación. O sea, en hechos mostró su misericordia. O sea que si hay perdón genuino, a la par tiene que haber en hechos misericordia, tiene que practicarse la misericordia con esa persona. ¿Y qué si no practico la misericordia? ¿Qué pasa si no practico la misericordia? Si me quedo en ser misericordioso y no paso a practicarla. Por ejemplo, yo puse un par de ejemplos que a veces pueden pasar. Lo perdoné, pero que ni me venga a saludar. Lo perdoné, pero no le pienso hablar. Mejor que ore otro por él. ¿Por qué yo tengo que orar por él? Amo a Dios, pero cuando veo a alguien en la calle no le doy comida porque es un vago. Si tiene las dos manos, que vaya a trabajar. Yo voy diciendo por ahí, amo al prójimo, pero si tal persona no me la cruzo, mejor. Como decíamos, es pecado porque es acepción de persona. Le hablaría, pero está a favor del aborto. Le hablaría, pero está a favor de la ideología de género. Le hablaría, pero es homosexual. Yo tenía compañeros en el trabajo que eran homosexuales y Dios los ama. Y en una charla le traté de decir, no es que Dios a vos te odia. Dios aborrece el pecado, pero a vos te ama por encima del pecado. Le hablaría, ¿no les pasa a veces esto? Le hablaría del Señor, pero ya está en otra religión. Es un banda.
Me invitó a tomar mate, no, pero yo tengo unas tías que son budistas, pero por eso lo voy a dejar de hablar. Al revés, le tengo que hablar del Señor. Lo abrazaría, pero tiene un olor. Lo abrazaría, pero no, está enfermo, a ver si me contagia. Acá creo que vino una vez un señor que tenía SIDA y yo escuché y dijo que a él lo que más le impresionó fue que aún sabiendo algunas personas que tenían esa enfermedad que lo abrazaron. Y cómo a la persona le marca eso. Si el amor de Dios marca, a mí me marcó el amor de Dios. No lo han escuchado quizás, y yo lo escuché de gente cristiana. Una persona que lo mataron en un robo, decía, a ese hay que matarlo, era ladrón. A los chorros hay que matarlo. Ese drogadicto no se recupera más, no cambia más. Se la pasa, hace 3 años está con las drogas, no cambia más. Esas expresiones no son de misericordia. Esta también me la acercaría, pero mirá la cara de perro que tiene. Siempre con esa cara, a ver si me la acerco y me dice algo. O encima me contesta mal, me habla mal. En vez de actuar en misericordia con esas personas, y le digo por experiencia en atender gente todo el tiempo en el trabajo. Me ha pasado que una mujer, el año pasado, más o menos, un poquito más, pasa que son bastantes, pero una me llamó la atención que vino y me dijo, ¿me das un café con facturas? Me dijo, re mal. Y en mi carne yo le hubiese dicho, hacételas. En la carne uno... Pero no, en serio, algo me decía que estaba mal. Entonces le digo, y yo no la conocía a la señora, ¿estás bien? Y se largó a llorar. Y a veces nosotros vemos que la gente nos agrede y no le preguntamos, o que está con cara de perro, como decía recién, y en vez de preguntarle, ¿cómo estás? Y me pasó hace poquito en el IPA, entro y yo saludé lo más bien y una mujer me dice, hola, me dice. Y me senté, y ella sola vino, una señora grande de 40 años, se me sentó al lado, en silencio. Me voy. Misericordia. Misericordia, por favor. ¿Se entendió? Bueno, y esta señora, así con mal que contestó, le pregunté, ¿cómo estás? Y se largó a llorar, se le había muerto el hermano hace 5 días. Y esa señora vive sola, no tiene padre, no tiene madre, el único que le quedaba era el hermano. Y yo estoy segura que en todo ese tiempo, quizás nadie le preguntó cómo estaba, qué le pasaba. Y yo dije, wow, y me había puesto mal porque le hablé de Dios. Y yo dije, wow, qué feo, porque a veces la gente está mal y no... O nos hablan mal y no nos ponemos a pensar, algo le habrá pasado. En el trabajo constantemente viene la gente a hablarnos mal. Pero me acuerdo que una vez una compañera se enojó y me dijo, ¿qué se cree que es? ¿Que soy la esclava? Y le dije, no, pero espera, le digo, porque capaz que le pasó algo. Le digo, acá estamos en el centro, hay muchas clínicas, le digo, y tenía cosas, tenía tipo papel. ¿Qué sabés si le dieron un diagnóstico de cáncer a la señora? ¿O qué sabés si se está divorciando? ¿O qué sabés si justo hoy falleció tal persona? Y me hizo, no, tenés razón, me dice, y aflojó. Y desde ahí no, como que trata de acordarse, ¿viste? Y como que no le contesta a la gente. Pero esto que le estoy contando lo aprendí constantemente con la gente, al estar en trato con la gente, y vos le preguntás a la persona cómo está, nada más cómo está, en vez de decir, mirá la cara que tiene, y así viene a trabajar. Yo tengo una compañera que sí tenía mala cara, pero se le había muerto la mamá de cáncer. Y la gente le decía, ay, es una antipática tu compañera, se le murió la mamá, señora. No me dijo nada. Se lo dije, no, en serio, para que uno aprenda que cuando vemos a una persona mal, que podamos, ay, la misericordia, ¿qué te pasó que estás así? O cuando nos enteramos, un ejemplo, no sé, algún pecado de tal persona, no voy más a la casa, no sé, porque me enteré que se prostituye, ponele. Y es como que hacemos a un costado a las... No, bueno, Dios me decía, si pasa algo de esto en nuestro corazón, no estamos actuando con misericordia. ¿Y qué pasa si no actúo con misericordia? Va a pasar una sola cosita. Hay una palabra que dice, con la misma vara que mida, voy a ser medido.
Si a mí una persona me falla y yo no... Y yo le digo, esta palabra me la dijo Dios una vez, porque me había no quería hablar con alguien y yo dije, sí, lo perdono, estaba orando yo, pero no le voy a hablar. Y me dijo, ¿lo perdonás, Dios? Me dijo, sí. ¿No le vas a hablar? Bueno, me dijo, con la misma vara que midas, yo te voy a medir a vos, me dijo. Me dijo, vos no le hablás, yo no te hablo. Y si vos le fallás a tal persona, no espere que te perdone. Es que con la misma vara que mida, voy a ser medido. Y ahí ajo y agua. Quiero que el día, ahora pongámonos a pensar, quiero que el día que yo le falle a Dios, o el día que yo le falle a alguien, que se me perdone. Amén. ¿Sí? Quiero que el día que yo esté mal, supongámonos que meto la pata y necesito que alguien venga y me levante en vez de apuntarme con el dedo. Yo quiero que alguien venga y me ayude. Amén. Tengo que tener cuidado como mido a los demás. Porque la palabra lo dice, con la misma vara que... Y después dice, no juzguen porque no serán juzgados. Si a mí el Señor en todo mi pecado me ama, yo tengo que mostrar misericordia de la misma manera. Si quiero cosechar misericordia, y amor, tengo que sembrar misericordia y amor. Amén. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. No el que es apático al dolor ajeno, no el que se pone por ahí a pelear por ideologías. No, el que es misericordioso va a alcanzar misericordia. Y la misericordia, como dijimos, se aplica cuando una persona me falla y yo la amo por sobre la ofensa. Ahí es misericordia y actuar sobre eso. Y Dios me decía que el desafío no es solamente ser misericordioso, sino hacer misericordia. Ese es el desafío de la palabra que Dios me hablaba a mí. No solamente ser misericordioso, sino hacer misericordia. ¿Con quién tengo que hacer misericordia? A veces tenemos que dejar esas cosas, dejar de lado las diferencias sociales o diferencias políticas o diferencias de religiones o diferencias de carácter. Porque a veces también por el carácter y dejar a un lado y actuar en misericordia y actuar en el amor de Dios. Dejar de apuntar por ahí con el dedo a mi hermano que cayó en pecado y en vez de dejar de hacer eso, ¿cómo actúo en misericordia? Ayudarlo a levantarlo. Y si yo me enteré que se mandó una macana, no lo divulgo. Eso es misericordia. Y oro por él para que el Señor lo restaure y lo ayude a que el Señor lo restaure. Y bueno, vamos a orar, no importa, vamos, se sigue. Dejar a un lado la ofensa, como decía recién, y perdonar de una vez, ¿cómo? Actuando ya en misericordia. Porque como decía, no estoy en posición de no ejercer misericordia yo. Si yo sé que Dios me perdonó y que es misericordioso conmigo, y yo no actúo en misericordia con la persona, eso quiere decir que yo pienso que me merecí el perdón de Dios. Porque si yo no ejerzo la misericordia que Dios me da, ¿qué quiere decir? Que entonces yo la misericordia la merecía. Y tampoco la merecía. Dejar de mirar también mi propia vida, mi propio ombligo, por así decirlo, y empezar a mirar el dolor ajeno. Dios me está hablando mucho con esto. De empezar como me pasó con mi compañera, yo hubiese dicho, saludá, mínimo, pero no. Y fue como que Dios me dijo, no, pero algo le pasa. Y empezar a practicar así la misericordia del Señor que nos dio. Empezar a mirar el dolor ajeno y a obrar, a sanar también ese dolor ajeno. Nosotros tenemos algo que el mundo no tiene y es a Jesús. Imagínense que a nosotros se nos hace difícil con Jesús. Y al otro sin el Señor, no puede. Y a veces vemos que una persona nos cuenta un dolor y es como, ay, sí, bueno, ya va a pasar. Y a Jesús no se lo presentamos en ningún momento. O no le presentamos esa luz de esperanza de decir, confía en el Señor. El otro día me pasó que acompañé a alguien en un asunto legal y cuando vuelvo a la casa se largó a llorar porque no tenía apoyo de la familia, nada. Y Dios me trajo la palabra y le dije, ella ya sabe, yo ya le hablé de Jesús todo. Y me trajo una palabra del Señor, aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios no te va a dejar. Se quebrantó, el Espíritu Santo la tocó porque necesitaba ese mensaje, esa palabra de fe, porque no va a volver vacía, estoy segura. Y en su momento le dije, ¿querés que oremos? Sí, me dice, porque lo necesito.
Ahí se actúa la misericordia, ver el dolor ajeno, presentarle a Jesús el Evangelio y acompañar también cuando la persona esté mal. Tenga Jesús o no tenga Jesús. Tenga dinero o no tenga dinero. A la gente que está en la calle, si te piden comida, dale comida. Yo, por ejemplo, a mí cuando era más chica, en casa nosotros pasamos momentos de que no teníamos nada en la heladera, pero nada, y mamá no comía para que comamos nosotros. Entonces cuando yo veo una persona, y yo sé que Dios fue misericordioso conmigo, y veo una persona que tiene hambre y en la calle me pide o en el trabajo, no puedo decirle que no. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios en su misericordia, en su momento cuando no lo conocíamos, Él extendió su mano y estuvo conmigo. Entonces si yo veo a alguien que tiene hambre, no me sale negarle la comida. Pero porque nosotros tenemos que entender que aún hasta cuando no conocíamos al Señor, Dios tenía misericordia, porque eso es misericordia. Sobre el enojo, Dios te ama. Sobre su enojo y sobre la ira, Dios te ama. Y la misericordia, pónganse a pensar que es como una capa que me cubre de la ira de Dios. Y la misericordia es el amor de Dios. Y Dios me ama por sobre todo lo que le ofendí. Y ahora yo tengo que practicar la misericordia y amar en hechos a la persona que me ofendió a pesar de la ofensa. Amar al que no tiene al Señor. Capaz que uno dice, pero le hablé un montón de veces de Jesús, no quiere cambiar, ese no quiere arrepentirse. Y por ahí le pasó algo y bueno, debe ser que el Señor lo permite lo que le pasó para que se arrepienta. Y ahí tenemos que estar nosotros para acompañar hasta cuando no, porque el amor de Dios se ve, el amor de Dios se tiene que ver. Así que bueno, esa era la palabra. Es durísima porque encima para mí fue dura, pero Dios nos invita a no solamente ser misericordiosos, sino practicar la misericordia. Con el que no quiero, con el que no me gusta la cara, el que tiene el Señor, el que no tiene el Señor, el que está a favor del aborto, el que no está a favor del aborto, y ser más misericordiosos, ¿sí? Amén. La iglesia tiene que moverse por misericordia. Jesús es misericordioso. Jesús, la misericordia es más, va más allá de la estructura. Porque Jesús, cuando la mujer adúltera la tuvo enfrente, la ley decía que había que apedrearla. Pero la misericordia fue por encima. Y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no quiere decir que le avaló el pecado. Porque a veces se usa la misericordia como para avalar el pecado. No, amó por encima de su pecado a la mujer y después le dijo, bueno, ahora anda y no peques más. Pero hizo un costado el enojo, lo tenían que apedrear según la ley, sí, pero la amó, y Dios a mí, según la ley yo tenía que, ni en pie teníamos que estar, porque la paga del pecado era muerte, según dice la palabra, pero Dios se agarró y dijo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a hacer un plan de salvación, voy a ir para que seas salva. Amén. Amén. Esa es la palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Gracias.